Bueno, vamos a comenzar y hoy estaremos comenzando el estudio sobre los oficios de Cristo y nos llevará solo 3 estudios. Y el estudio de hoy es el oficio de profeta, que es un oficio de Cristo. Pero hay 3 componentes del oficio de Cristo a los que también se refieren como 3 oficios distintos. Cristo tomó su oficio o su dignidad o ocupación habitual, cargo o ministerio con el fin de él obtener la salvación de su pueblo. Eso fue el llamado de Cristo, que él vino para salvar. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 16, y ahí vamos a ver eso claramente. Y no solamente están en estos versículos, sino que aún hay muchos más versículos que nos aclaran que el fin de Cristo fue obtener la salvación de su pueblo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está hablando el apóstol Pablo y dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que es el evangelio, que es la buena nueva de salvación. Dice, ese es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y él dice, de los cuales yo soy el primero. Así que la palabra más importante que podamos nosotros escuchar es que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Ese fue el cargo, el ministerio de Cristo, con el fin de él obtener la salvación de su pueblo, porque el ser humano en sí no puede obtener la salvación por él mismo. Tuvo que venir alguien perfecto, alguien sin pecado, alguien que pudiese cumplir la ley y morir como un vil pecador, pero a la vez siendo santo, y ese es Cristo. Tanto el llamado como Salvador, como los componentes de su oficio, son dignos de ser tenidos en consideración. Y el llamamiento es una acción de Dios Padre. Ese es un llamado que Dios da. Ese fue el llamado que Dios le dio a su Hijo amado, el salvar a pecadores, por la cual Él liga a su voluntario Hijo a su oficio por un pacto eterno. Así que Dios liga al Hijo a su oficio por un pacto eterno. Y eso está en Isaías capítulo 53, verso 10. Isaías 53, versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí vemos que Jehová quiso quebrantar, y aquí está hablando de Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que vemos que dice ahí al principio del comienzo del versículo 10, con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Esa fue la voluntad del Padre. ¿Quebrantar a quién? A Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y dice, sujetándole a padecimiento. Ya sabemos qué significa esa palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra padecimiento? Sufrimiento, dolor. Y en Hechos 4, así que Isaías está en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Hechos 4, versículos 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Aquí está hablando el autor de los Hechos, dice, porque dice que verdaderamente
se habían unido en esa ciudad contra el Hijo Santo de Jehová, que es Jesús. Dice, ¿a quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué es que ellos se unieron? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así va a suceder. Así que ellos se reunieron, ¿para qué? Para matar a Cristo, para decirle, crucifícale. Dios bien sabía que la gente iba a pedir eso, que Cristo fuese crucificado, pero aquí dice en el 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que esa fue la voluntad de Dios. El anuncio de Dios sobre la oposición malvada contra su Cristo miles de años antes que sucediera muestra que Él aún había predestinado o determinado esto para su gloria. Y esto fue su propósito y su voluntad. ¿De quién? Del Padre. El Padre, dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Así que el llamado de Cristo a salvar a pecadores fue el propósito y la voluntad del Padre. Así que no fueron los romanos quienes lo crucificaron. Bueno, sí fueron, pero fue algo planeado por Dios. Dios bien sabía que su Hijo tenía que morir y Él también sabía que Él tenía que morir por pecadores. Porque no había otra forma, no había otro modo que el ser humano se pudiera salvar y pudiera obtener la vida eterna. Así que ahí dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Y cuando personas escuchan eso, tal vez dirán, qué Dios tan malvado, tan malo. ¿Por qué Él quiso matar a su propio Hijo? Ese era el plan de redención. Esto implica la elección de los fines. Isaías 42, vamos a ver qué dice Isaías 42. Versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Dice aquí el profeta Isaías que fue hablando a través, Dios estuvo hablando a través del profeta. Dios habla a través de los profetas. Dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí vemos claramente que el profeta dice, he aquí mi siervo, pero es Dios hablando a través del profeta. He aquí mi siervo, dice, yo les sostendré. Y la palabra siervo es un título de honor y comisión para un servicio especial y es usado para referirse a los profetas de Dios y el de Cristo, que fue para salvar no solo a los judíos, sino a algunos de todos los pueblos. No a todos, algunos. El llamado de Cristo también preordenando también los medios. También preordena los medios, el llamado de Cristo. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Así que el llamado de Cristo también fue preordenado. Primera de Pedro 1, 20 al 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Y mediante él, cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está hablando que ya había sido esto predestinado, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue predestinado esto? Que Cristo fuese crucificado. ¿Ok? Y aquí dice que la muerte de Cristo y su resurrección a la gloria habían sido ordenadas por Dios el Padre antes que el tiempo comenzara, pero se hicieron visibles para todos los lectores, para nosotros. ¿Qué se hizo visible? La resurrección de Cristo. Otro componente es que Dios envió al Hijo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Así que aquí estamos mirando los llamados de Cristo. Y estamos mirando que tanto como Él como Salvador, los componentes de su oficio son dignos de ser tenidos en consideración. Tienen ustedes que considerar lo que estamos mirando aquí, que Él fue un siervo de Jehová. Y que Él fue sometido a padecimiento por el Padre. Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos que ahí dice claramente que Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano ya está bajo condenación. Desde que el ser humano nace, estamos bajo condenación y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es que podemos nosotros ser reconciliados con Dios? Cuando estamos enemistados con Dios, ¿cómo es que podemos venir a ser reconciliados con Dios? A través de Cristo es que somos reconciliados. Antes, cuando éramos enemigos, ahora la reconciliación viene por medio de su Hijo amado. Y eso lo vemos en el libro de Romanos también. Pablo dice que a través de Cristo es que somos reconciliados. Así que Cristo cumplió con el oficio de un profeta y hoy en día este oficio ya no es vigente. Y en Lucas 16, 16 dice claramente que la ley y los profetas eran hasta Juan. Así que Cristo cumplió con este oficio. Y dice Lucas 16, 16 que la ley y los profetas eran hasta Juan. Así que este oficio ya no está vigente. Y hoy podemos ver que hay muchos hombres que se autonombran o se dicen ser profetas en muchas iglesias. Y la gente va buscando y siguiendo más a estos hombres que se proclaman ellos profetas de Dios. ¿Para qué? Para que solamente les hablen palabras bonitas, les digan tú eres un siervo de Dios, Dios te ha elegido, te ha escogido, te tiene para grandes cosas, Dios tiene un plan maravilloso para ti, te va a enviar a las naciones. Esos son los profetas de hoy en día, lo que solamente hablan lo que la gente quiere escuchar. Y ese es un gran peligro, porque la gente va a esos lugares donde van esos profetas a predicar, más bien por ellos y por las profecías que llenan el ego del ser humano más que por la predicación de la palabra. Esos son los profetas falsos de hoy en día. Pero los profetas de la Biblia, ellos sufrieron, padecieron, y ellos no querían predicar o querían ir y decir al pueblo de Israel que se arrepintieran de sus pecados. No eran queridos. Y hoy podemos ver que muchos se ponen que van a estar en iglesias de aquí cercas, profeta tal y tal fecha, noche de milagros, noche de sanidad, noche de fuego, en vez de decir noche de predicación de la palabra. Esa es la diferencia de los profetas de la Biblia y los profetas de hoy en día.
Y Cristo cumplió con ese oficio. ¿Y Cristo era amado? ¿Era querido? No, Cristo era aborrecido, porque Él predicó sobre el arrepentimiento. Eso fue su primer mensaje de Cristo. Estamos hablando sobre que Cristo tiene el oficio de profeta. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, 15. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí estamos mirando cuando Dios le promete a un profeta como Moisés. Deuteronomio 18, 15 dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí estamos mirando que dice la palabra que Dios iba a levantar a un profeta. Dice, y a él van a escuchar. A él van a escuchar. Desde ahí ya estaba profetizado que Dios iba a levantar a Cristo como un profeta. Y claramente a él iban a escuchar. Ahora, por este componente, él revela perfectamente toda la voluntad de Dios. Por este componente se revela perfectamente la voluntad de Dios. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 4, donde Jesús, bueno, más bien cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús. Porque el plan de Jesús era pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer, y no fue coincidencia. Juan 4, 13 al 19. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cristo, en su humanidad no conocía a esta mujer, pero siendo Dios mismo, Él conocía a esta mujer. Y aquí vemos que Él le dice claramente la verdad de lo que ella había dicho. Ella no mintió. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Pero después él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Y qué dice en el 19? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo esto? Al Jesús hablar así, esta mujer se dio cuenta de que él tenía un conocimiento sobrenatural de su vida, y ahí despertó en ella su conciencia y pasó a un nivel
de conversión religiosa. Ella supo que este hombre había dicho la verdad de ella sobre su vida. Y así es como Dios revelaba los misterios a los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban sobre el pecado, sobre la verdad de otra persona y hablaban lo que Dios les revelaba. Y aquí vemos que él aquí practicó el oficio del profeta. ¿Por qué? Porque ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Así que este componente revela perfectamente toda la voluntad de Dios. Y aquí Jesús quería tratar con esta mujer. Y ella después creyó que él era el Mesías. Después se fue y anunció a los demás. Quisiera leerlo todo, pero por cuestión de tiempo, tal vez otro día. Así que este oficio tiene varios nombres. Cristo es un maestro. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 5 al 8. Así que este oficio tiene varios nombres. Y el primero que vamos a estar mirando es Cristo es un maestro. Mateo 23, 5 al 8 dice: Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué significa esa palabra? Maestro. Dice el 8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que Él es el maestro de maestros. Y este oficio también tiene el nombre de apóstol. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Verso 1 al 2. Aquí habla sobre la superioridad de Jesús, que es sobre la de Moisés. Hechos 3, 1 al 2 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos que el autor dice que consideren ellos al apóstol, ahí estamos mirando, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Okay, ya estamos mirando eso. Y también podemos ver que Cristo tiene el nombre de ángel. Vamos a Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice de esta manera: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí estamos mirando otra profecía de que Cristo iba a venir, y aquí lo llama el ángel del ¿qué? Del pacto.
del nuevo pacto. Ese nombre es usado solamente aquí para referirse al mediador del pacto de gracia, que es Cristo. Ahora vamos a ver el nombre, la palabra de Dios. En donde nos dice que Cristo es la palabra de Dios. Juan 1:1, donde habla sobre el verbo. Eso es muy bueno para que ustedes lo memoricen. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí no dice un Dios. Si no me equivoco, creo que la Biblia de los Testigos de Jehová dice era un Dios. Pero aquí vemos claramente que dice que en el principio era el verbo, o es Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios, o Jesús. Si vemos que este oficio del profeta a Cristo, dice, tiene varios nombres, que Él es maestro, apóstol, ángel del pacto y la palabra de Dios. Y el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que el apóstol Pablo está diciendo que él quiere que sepan cuán gran lucha él sostiene por ellos, por los que están en la Odisea y por los que aún nunca han visto su rostro, los que nunca habían conocido al apóstol Pablo. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos conozcan más. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, con el fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que para que no podamos, tanto como esos hermanos, ser persuadidos nosotros o confundidos con palabras persuasivas, debemos de conocer ¿qué? A Cristo. Amén. Si no conocemos a Cristo, no conocemos lo que es la sana doctrina. Así que Cristo es el centro de todo sermón, de todo estudio, de nuestra vida como creyentes. Y Pablo siempre estaba ahí advirtiendo a los hermanos a quienes él escribía y que tuvieran cuidado de los engañadores, los mutiladores del cuerpo, los que se oponían al evangelio, a la predicación del evangelio de Cristo, a los judaizantes. Y es muy necesario, importante que nosotros conozcamos al Cristo, el tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Así que maestro, apóstol, ángel del pacto, la palabra de Dios y el tesoro.
de la sabiduría y del conocimiento. Con miras a ser el profeta perfecto, Cristo tuvo que ser tanto Dios como hombre. Fue necesario para él ser Dios para comprender y ministrar perfectamente la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Así que Cristo tuvo que ser tanto Dios como hombre. ¿Y cuánto por ciento Dios y cuánto por ciento hombre? 100 y 100. 100 y 100. 100% Dios y 100% hombre. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nadie ha visto a Dios, pero a través de Cristo, Él lo ha dado a conocer. Ahora capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. Y hoy cuántas personas dicen que han ido al cielo, al infierno, y que han visto a no sé a quién, Michael Jackson, a otros artistas que han visto lo han visto en el infierno. Entonces dice ahí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que aquí vemos claramente que solamente Cristo ascendió al cielo. Y como dije, fue necesario para Él ser Dios, para comprender y ministrar perfectamente la voluntad de Dios. Si no hubiese sido hombre, no podría haber declarado adecuadamente esta voluntad a los hombres por medio de su persona. Hebreos 1:1-2. Hebreos capítulo 1, versículo 1-2, y eso es lo último que voy a leer. Aquí comienza el autor de los Hebreos y ya hemos leído este libro completo, que lo leímos creo en 13 semanas, un capítulo cada domingo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Así que antes Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que no dices y sigue hablando a través de los profetas, dice habló. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Por profetas? ¿Qué dice ahí? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que ahí vemos que claramente dice que y en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Y el canon ya se cerró. Esto ya no hay que añadirle ni quitarle, porque la Biblia está completa. Así que, ¿quién fue el último profeta? Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Hasta Juan, dice.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Pero Cristo fue el profeta perfecto. Él nunca renegó en contra de Dios, de su voluntad. No pecó. Nunca dijo, Señor, no quiero ir a donde tú me quieres llevar, a la cruz del Calvario. ¿Cuál profeta fue quien no quiso hacer la voluntad de Dios y huyó de Dios? Jonás. Y vemos que Cristo fue obediente hasta la muerte. A eso se refiere cuando Cristo fue obediente hasta la muerte. Él cumplió este oficio a la perfección. Y no hay que andar buscando o huyendo atrás de profetas cuando vengan a las noches de milagros, todo esto, porque ahora tenemos a Cristo, tenemos la palabra que es suficiente. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, primeramente, Señor, gracias por Cristo. Siempre, Señor, damos gracias por Cristo. Porque, Señor, sabemos que a través de Él, Señor, se ha cumplido todo lo que estuvo escrito en el antiguo pacto, Señor. Y ahora Cristo es el ángel del pacto para nosotros, Señor. Porque a través de Él, Señor, somos perdonados y somos redimidos. Fuimos comprados, Señor, a precio de sangre, de su sangre preciosa, Señor. No fuimos comprados por oro ni plata, ni nada, Señor, que podamos ver que hay en este mundo. Señor, a través de Cristo, Señor, el profeta perfecto, el que fue obediente, Señor, hasta la muerte. Aquel que, Señor, no se negó para hacer tu voluntad, sino que Él solamente dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Señor, permite que podamos nosotros crecer en conocimiento, Señor. Y vamos a poder solamente conociendo a Cristo. Leyendo, Señor, la Escritura y apegarnos, Señor, a lo que es bíblico y a la sana doctrina, Señor. Señor, no permitas que solamente crezcamos en conocimiento para llenar nuestra mente, nuestra cabeza, Señor, sino que podamos nosotros poner por obra también tu palabra. Que no nos jactemos, Señor, por lo que sepamos, porque somos tan limitados, pero, Señor, tu mente es sin límites. Pero, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio, y te pido por los oyentes que estuvieron hoy aquí, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos también te puedan conocer más a ti y a Cristo, Señor. Gracias en Cristo Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén. Paz.